En una noche fría y oscura, bajo un cielo gris que apenas dejaba ver las estrellas, una pequeña niña estaba sentada frente a una enorme mansión. Sus ropas, desgastadas y sucias, parecían no haber sentido un cambio de tela en mucho tiempo. Entre sus brazos sostenía con fuerza un peluche viejo, desgarrado en una esquina, pero para ella era el único tesoro que le quedaba. Sus lágrimas caían silenciosas, dibujando caminos brillantes sobre sus mejillas cubiertas de polvo. La mansión, con sus puertas altas y ventanas que reflejaban una luz dorada y cálida, parecía un mundo completamente ajeno a la niña. Allí dentro, la vida seguía, ajena a su tristeza. Desde hacía horas, ella había llegado a ese lugar sin saber por qué, solo guiada por un impulso inexplicable y una necesidad urgente de refugio. Pero nadie la esperaba, ni la buscaba, y el silencio la envolvía como un manto frío. Mientras sus sollozos crecían en intensidad, una sombra apareció tras una de las ventanas iluminadas. Un hombre alto, vestido con ropa elegante, observaba desde dentro con el ceño fruncido. Era el dueño de la mansión, un millonario acostumbrado a la tranquilidad de su hogar y al control absoluto de su vida. Pero esa noche, algo dentro de él cambió al ver a aquella niña pequeña, temblando y sola, frente a su puerta. La niña no tenía idea de que sus lágrimas habían llamado la atención de alguien. Ella solo sabía que estaba cansada, con hambre y con miedo. Había vagado por las calles durante días, sin rumbo, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Un lugar seguro, una mano amiga, un hogar. El millonario bajó lentamente las escaleras, cada paso resonando en el silencio del vestíbulo. Por un momento, dudó. ¿Debería abrir esa puerta? ¿Dejar entrar a una extraña en su mundo tan cuidadosamente protegido? Pero el sonido de la voz rota de la niña, mezclada con sus sollozos, rompió cualquier duda. Giró el picaporte con decisión y la puerta se abrió con un crujido suave. La luz dorada del interior iluminó el rostro de la niña, mostrando su sorpresa y temor. Se quedó quieta, como si no creyera que alguien pudiera realmente preocuparse por ella. El hombre se agachó para quedar a su altura y le habló con voz suave y calmada. ¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Por qué lloras sola en la noche? Ella miró a los ojos del hombre, y aunque sus labios temblaron, comenzó a contar lo que había vivido. La pérdida de su familia, las noches en la calle, el hambre constante y el miedo que nunca la abandonaba. Cada palabra era un susurro lleno de dolor, pero también de esperanza, porque por primera vez alguien le prestaba atención de verdad. El millonario la invitó a entrar, y ella, sin pensarlo mucho, cruzó el umbral. La mansión, que antes parecía fría y distante, ahora comenzaba a transformarse en algo diferente, gracias a la presencia de aquella niña pequeña que había encontrado el valor de pedir ayuda. En ese momento, nadie sabía que esa noche sería el inicio de una historia que cambiaría para siempre las vidas de ambos, un encuentro inesperado que rompería barreras y uniría dos mundos que parecían imposibles de juntar. El hombre se quedó parado en la puerta abierta, observando a la niña mientras entraba con pasos tímidos y cautelosos. La mansión que él conocía también ahora parecía diferente. Las paredes parecían menos frías y los muebles más acogedores, pero había una tensión en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar aquella historia que comenzaba a escribirse. Desde que la vio llorar frente a su puerta, una mezcla de emociones se arremolinaba en su pecho. Sorpresa, compasión y un recuerdo lejano que no lograba identificar con claridad. Nunca había imaginado que su vida, marcada por el éxito y la soledad, pudiera cruzarse con la de una niña perdida y vulnerable. Sin embargo, esa noche, la realidad se le presentó con toda su crudeza y belleza al mismo tiempo. La niña se acomodó en un rincón del vestíbulo, abrazando su peluche con fuerza, mientras el hombre buscaba algo que pudiera ofrecerle. Una manta, una taza de leche caliente, algo que calmara aquel miedo que aún brillaba en sus ojos.
Él se sentó frente a ella, manteniendo la distancia justa para no asustarla, y con voz baja y pausada, empezó a hacerle preguntas. Preguntas que no eran solo para entender, sino para crear un puente entre dos mundos tan distintos. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, con suavidad. Ella bajó la mirada, dudando un instante antes de responder. Me llamo Ana, dijo con voz casi inaudible. Ana, repitió el hombre, como si aquel nombre fuera una promesa. ¿Por qué estabas sola afuera? ¿Qué te trajo hasta aquí? Ana respiró hondo y empezó a contar, poco a poco, cómo había perdido a su familia en un accidente meses atrás. Cómo, desde entonces, había vivido en la calle, enfrentando el frío, el hambre y el miedo a cada momento. Sus palabras eran fragmentos de un pasado doloroso, pero también eran un grito silencioso de esperanza. El hombre la escuchaba atentamente, sintiendo que cada detalle que ella compartía le abría una puerta hacia una realidad que él había ignorado durante años. Su mundo de negocios, coches lujosos y viajes exóticos parecía ahora distante, casi vacío, frente a la urgencia de cuidar a alguien tan frágil y lleno de miedo. En ese momento, el silencio llenó la habitación, solo roto por el suave sonido de la respiración de Ana y el leve crujido de la madera bajo sus pies. El millonario sintió que algo dentro de él se transformaba. Una parte que llevaba tiempo dormida comenzó a despertar, impulsada por el simple deseo de proteger a esa niña que había encontrado frente a su puerta. Sin decir una palabra más, se levantó y fue hacia la cocina. Preparó una taza de leche tibia y un poco de pan, sin prisas, como quien sabe que cada gesto importa. Cuando volvió, le tendió la taza con una sonrisa tranquila. Bebe despacio, le dijo. Aquí estás a salvo. Ana tomó la taza con manos temblorosas, sorprendida por aquella amabilidad inesperada. Bebió lentamente, mientras su mirada se fijaba en los objetos brillantes de la mansión, intentando comprender qué lugar era aquel que parecía tan diferente a todo lo que había conocido. La noche avanzaba, y aunque afuera el viento aullaba entre los árboles, dentro de la mansión se sentía una calidez nueva, un pequeño refugio donde el dolor podía, al menos por un momento, descansar. El hombre miró a Ana y pensó en lo que haría a continuación. Sabía que abrirle la puerta no era suficiente, que esa decisión cambiaría su vida y la de ella para siempre. Pero estaba dispuesto a enfrentar ese desafío, porque había comprendido que a veces, lo más valioso no es lo que se tiene, sino lo que se está dispuesto a dar. Mientras Ana terminaba su leche y comenzaba a sentirse un poco más segura, una idea comenzó a formarse en la mente del millonario. Una promesa silenciosa que haría en ese instante. No dejaría que esa niña volviera a enfrentar el mundo sola. La mansión dejó de ser solo un lugar de riqueza y se convirtió en un hogar, un espacio donde la esperanza podía renacer y donde una niña y un hombre podrían construir, juntos, una nueva historia. La mañana siguiente llegó con una luz tenue que atravesaba las ventanas grandes de la mansión. Ana despertó en una habitación cálida y desconocida, con una cama mullida que contrastaba con las noches duras que había vivido en la calle. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al abrir los ojos, solo una extraña mezcla de incertidumbre y esperanza. Mientras se acomodaba entre las sábanas, escuchó pasos suaves acercándose. Era el hombre que la había encontrado, que ahora parecía una figura menos distante y más humana. Traía consigo un desayuno sencillo, pero hecho con cuidado, pan fresco, fruta y un vaso de leche. Ana lo miró con timidez y un dejo de incredulidad. Jamás había imaginado que alguien pudiera preocuparse tanto por ella. Él se sentó a su lado y con una sonrisa tranquila le dijo, «Hoy será un día importante. Quiero que te sientas como en casa, pero también necesito saber más sobre ti. Si estás lista, podemos hablar». Ana asintió lentamente, sabiendo que cada palabra que dijera era un paso hacia un futuro desconocido. Mientras desayunaban,
Ana comenzó a contar detalles que hasta entonces había guardado en silencio. Habló de su infancia sencilla, de los momentos felices que ahora parecían tan lejanos, y del accidente que le arrebató a su familia. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran solo de tristeza. También había una luz nueva, la chispa de alguien que empezaba a confiar. El hombre la escuchaba con atención, sin interrumpir, como quien sabe que en esas historias dolorosas no hay prisa. En su mente, intentaba entender cómo podía ayudarla de verdad, más allá de las palabras y la comida caliente. Sabía que no bastaba con ofrecer un techo. Ana necesitaba sentir que pertenecía a un lugar, que tenía un futuro. Pasaron las horas y, poco a poco, la mansión dejó de ser una casa fría y elegante para convertirse en un refugio vivo. Las paredes parecían respirar junto a ellos, y el silencio se transformó en compañía. Ana comenzó a explorar los espacios, tocando con curiosidad los muebles y los objetos que antes le parecían inalcanzables. Su sonrisa tímida era un reflejo del cambio que empezaba a ocurrir. El hombre, por su parte, se sentía sorprendido por la vulnerabilidad y la fuerza de aquella niña. Cada gesto, cada palabra, le recordaba que el verdadero valor no está en lo material, sino en la capacidad de abrir el corazón y reconstruir lo que parecía perdido. Durante la tarde, decidieron caminar por los jardines de la mansión. Ana, envuelta en una manta que él le había dado, miraba las flores y los árboles con ojos nuevos, como si descubriera un mundo mágico. Él caminaba a su lado, sin prisa, permitiendo que ella marcara el ritmo y el camino. En un momento, Ana se detuvo y, con voz suave, preguntó: ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué abriste la puerta esa noche? El hombre sonrió, pensando en la respuesta correcta, pero la verdad era simple y honesta, porque nadie merece estar solo cuando tiene miedo. Y porque a veces, una pequeña acción puede cambiarlo todo. El atardecer cayó sobre la mansión, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. En ese instante, ambos sabían que algo había comenzado a transformarse, una conexión profunda que los unía más allá de las palabras. La soledad que los había acompañado durante tanto tiempo empezaba a disiparse, reemplazada por una promesa silenciosa de compañía y cuidado. Aquella noche, mientras Ana se dormía, el hombre miró por la ventana y pensó en el futuro. Sabía que no sería fácil, que habría obstáculos y dudas, pero estaba decidido a enfrentar todo con ella a su lado. Porque a veces, el destino se cruza en el momento justo, y dos vidas solitarias pueden encontrar en la unión la fuerza para empezar de nuevo. La noche había caído con un silencio profundo que parecía envolver cada rincón de la mansión, pero dentro, un pequeño mundo comenzaba a despertar. Ana permanecía despierta, abrazando su peluche con fuerza, mientras sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había vivido y todo lo que aún no entendía. El millonario, sentado en la sala contigua, revisaba documentos que parecían lejanos y triviales frente a la realidad que ahora enfrentaba. Al amanecer, él decidió que era momento de conocer más a fondo la historia de Ana, pero no solo la parte superficial, sino aquello que guardaba en lo más profundo de su corazón. Se sentó junto a ella y le pidió que le hablara sin miedo, que podía contarle todo lo que quisiera, porque ahora estaba seguro de que nada la haría daño. Ana, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, comenzó a narrar los días difíciles que siguieron a la pérdida de sus padres. Recordó la incertidumbre, las noches sin techo y el frío que le calaba hasta los huesos. Habló de las veces que intentó buscar ayuda, solo para ser rechazada o ignorada. La vulnerabilidad en su voz hacía que cada palabra fuera un eco doloroso que el hombre escuchaba con el corazón en la mano. Mientras escuchaba, él también recordaba su propia historia. Los años de aislamiento a pesar de la abundancia, el vacío dejado por la falta de afecto genuino y la soledad disfrazada de éxito. Sin darse cuenta, dos almas rotas se estaban encontrando en ese espacio,
dispuestas a sanar juntas. En un momento, Ana confesó que sentía miedo de volver a confiar, de abrir su corazón solo para que se lo rompieran otra vez. El millonario la miró con ternura y le aseguró que esa vez sería diferente, que él estaba dispuesto a demostrarle que el amor y la protección podían existir, incluso en los lugares más inesperados. Pasaron horas hablando, compartiendo silencios y miradas que decían más que 1000 palabras. Poco a poco, Ana comenzó a soltar la carga que había llevado durante tanto tiempo, mientras el hombre le ofrecía un refugio seguro donde podía comenzar a reconstruir su vida. Cuando la noche regresó, la mansión ya no parecía un lugar frío y vacío, sino un hogar lleno de posibilidades. Ana se sintió por primera vez en mucho tiempo como si perteneciera a algo, como si hubiera encontrado un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. El hombre, al verla dormir tranquila, supo que su decisión de abrir aquella puerta había cambiado su destino para siempre. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en las paredes que lo rodeaban, sino en el acto de dar y recibir amor. Mientras las luces se apagaban lentamente, ambos soñaban con un futuro donde las heridas del pasado pudieran sanar y donde la esperanza reemplazara el miedo. Una nueva historia comenzaba, escrita con la tinta de la confianza y el compromiso. La mansión, testigo silencioso de ese encuentro inesperado, guardaba ahora un secreto de transformación y renacimiento. Ana y el millonario sabían que juntos enfrentarían lo que viniera, porque en ese momento habían encontrado en el otro un motivo para seguir adelante. Así, la noche que empezó con lágrimas y soledad terminó con un pacto invisible. Nunca más estarían solos. Porque a veces, basta con una puerta abierta para cambiarlo todo. La mañana siguiente despertó con un aire diferente dentro de la mansión. Ana, por primera vez en mucho tiempo, se levantó sin miedo, con la sensación de que ese día podría ser el comienzo de algo nuevo. Mientras desayunaban juntos, el hombre decidió que era momento de ayudarla a enfrentar el mundo exterior, pero no sin antes prepararla y protegerla. Le habló con paciencia y cuidado sobre lo que la esperaba fuera de esas paredes doradas. El mundo puede ser duro, Ana, pero aquí estarás segura, y juntos encontraremos la manera de que también te sientas fuerte afuera, le dijo con una voz llena de determinación. Ella asintió, aunque en su interior aún sentía esa mezcla de miedo y esperanza que no desaparecía tan rápido. Decidieron que era importante que Ana retomara sus estudios, algo que había dejado atrás cuando su vida se tornó incierta. Él había contratado a una tutora privada, una mujer amable que llegaría todos los días para ayudarla a aprender y recuperar el tiempo perdido. Ana escuchaba con atención, sintiendo que poco a poco el futuro comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Durante el día, mientras la tutora la esperaba, Ana recorrió la mansión con una curiosidad renovada. Cada habitación parecía contar una historia distinta, pero lo que más le llamó la atención fue un pequeño cuarto con una ventana que daba al jardín. Allí, la luz entraba suave y cálida, y el aire tenía un aroma fresco que la invitaba a quedarse. Era su nuevo refugio, un espacio que poco a poco aprendería a llamar suyo. El hombre, desde su despacho, la observaba con orgullo contenido. Sabía que los cambios no serían fáciles, que Ana cargaría con cicatrices profundas, pero también veía en ella una fuerza silenciosa que lo llenaba de esperanza. Quería darle todo lo que no tuvo en su propia infancia, pero también aprender de ella la inocencia y la alegría que él había perdido con los años. Esa tarde, Ana y el hombre caminaron por el vecindario cercano a la mansión. Era un mundo que ella apenas reconocía, con calles limpias y vecinos que parecían vivir en una realidad muy distinta a la suya. Sin embargo, el hombre la sostuvo de la mano y le aseguró que no estaba sola. Aquí, conmigo, siempre tendrás un lugar seguro, le repitió una y otra vez. Mientras caminaban, Ana comenzó a contarle más sobre sus sueños. Soñaba con ser maestra algún día,
con ayudar a otros niños que, como ella, habían sufrido y perdido su camino. El hombre escuchaba con atención, impresionado por la madurez y la bondad que brillaban en sus palabras. Sabía que su misión iba más allá de protegerla. Quería verla volar y cumplir esas metas que hasta ahora parecían tan lejanas. Al regresar a la mansión, Ana sintió una mezcla de cansancio y paz. Esa noche, mientras se acostaba, abrazó su peluche con una sonrisa tímida, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el futuro le pertenecía. El hombre, desde su despacho, miró por la ventana y supo que el camino apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a recorrerlo con ella, paso a paso. En ese instante, ambos comprendieron que el encuentro fortuito frente a la mansión no había sido una coincidencia. Era el inicio de una nueva vida, una historia tejida con valentía, confianza y amor. Y aunque el pasado seguía presente en sus memorias, sabían que juntos podrían construir un mañana diferente. Así, la mansión no solo se llenaba de luz y calor, sino también de sueños y promesas que poco a poco se harían realidad. Porque a veces, un acto de bondad puede transformar no solo una vida, sino dos, y crear la esperanza que parecía perdida para siempre. La mañana llegó con un sol tímido que apenas lograba calentar el aire fresco de la mansión. Ana despertó con una mezcla de nervios y curiosidad. Sabía que ese día sería diferente. Mientras se preparaba para su primera clase con la tutora, sintió como una ola de emociones la invadía. Miedo, esperanza y una pequeña chispa de confianza que nunca antes había sentido. Cuando la tutora llegó, una mujer de sonrisa amable y ojos llenos de paciencia, Ana se sintió un poco más tranquila. La mujer la recibió con calidez y le explicó que juntas trabajarían para recuperar el tiempo perdido, pero sin presiones, a su ritmo. Ana asintió, decidida a no rendirse, a pesar de las dudas que aún la acosaban. La primera clase fue un reto. Las letras y los números parecían extraños y complicados, como un idioma nuevo que tenía que aprender desde cero. Pero la tutora fue paciente y alentadora, celebrando cada pequeño logro, cada palabra correcta, cada esfuerzo. Ana comenzó a sentir que ese mundo al que había sido excluida podía abrirse poco a poco para ella, y que ella podía ser parte de él. Mientras tanto, el hombre observaba desde la distancia, orgulloso pero también consciente de que la verdadera batalla sería contra los fantasmas del pasado que Ana llevaba consigo. Sabía que el amor y la educación eran las armas más poderosas para liberarla, pero también comprendía que la paciencia sería la clave para no romper la delicada confianza que ella estaba construyendo. Durante el día, Ana exploró más la mansión, descubriendo pequeños detalles que antes no había notado. Un rincón con libros antiguos, una sala con cuadros de paisajes que parecían contar historias lejanas, y un jardín escondido donde el sol parecía jugar con las flores. Poco a poco, ese lugar empezó a parecer menos extraño y más como un hogar. En la tarde, mientras caminaban por el jardín, el hombre le contó a Ana historias de su propia infancia, de los momentos en que también se sintió solo a pesar de tener todo, y de cómo había aprendido que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas. Ana escuchaba atenta, sintiendo que en esas palabras había una verdad que también podría aplicarse a su vida. Esa noche, cuando la mansión estaba envuelta en silencio, Ana se sentó junto a la ventana de su nuevo cuarto y miró las estrellas con una mezcla de nostalgia y esperanza. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que estaba por venir. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. El hombre, en su despacho, apagó las luces y se sentó a reflexionar. Aquella niña pequeña y valiente le había enseñado más de lo que él imaginaba, y sabía que juntos podían superar cualquier obstáculo. Su vida, que antes parecía vacía y sin propósito, ahora estaba llena de significado gracias a Ana. Así, entre lecciones, confesiones y silencios compartidos,
La mansión comenzó a transformarse en un lugar donde la esperanza crecía día a día. Ana y el hombre sabían que el futuro aún estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas, y estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Porque a veces, la fuerza para cambiar una vida viene de la combinación perfecta entre el amor, la paciencia y la voluntad de nunca rendirse. Y esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el jardín, ambos dormían con la certeza de que habían encontrado en el otro un nuevo comienzo. La mañana amaneció con una calma inusual, pero en el interior de la mansión algo estaba cambiando. Ana se levantó con una sensación nueva, un valor que antes no tenía, y esa misma mañana decidió enfrentar uno de sus mayores miedos: salir sola al pueblo cercano para comprar lo necesario para la casa. El hombre la miró con sorpresa, pero también con orgullo. Sabía que era un paso gigante para ella. Con una mochila pequeña y el peluche que nunca soltaba, Ana salió acompañada al principio, pero pronto el hombre le indicó que caminara sola. «Confío en ti», le dijo con una sonrisa que quiso ser un refugio para sus dudas. Ana sintió un nudo en la garganta, pero respiró profundo y avanzó, dando pasos firmes hacia un mundo que parecía inmenso y desconocido. En el pueblo, la gente la miraba con curiosidad y algunos con indiferencia, pero Ana no dejó que eso la detuviera. Recordó las palabras del hombre y decidió que ese día no sería una batalla, sino una oportunidad para demostrar que ella podía ser fuerte. Entró en la pequeña tienda y, con voz temblorosa, pidió lo que necesitaba. La tendera, sorprendida por la pequeña con ropa sencilla y ojos brillantes, le ayudó con una sonrisa cálida que hizo que Ana sintiera que no todo estaba perdido. Mientras caminaba de regreso, la mochila un poco más pesada, Ana reflexionaba sobre cómo, a pesar de todo, el mundo aún tenía momentos de bondad. Pensó en el hombre que la esperaba y en la seguridad que sentía en la mansión, y aunque sabía que todavía quedaban muchas heridas por sanar, por primera vez se permitió soñar con un futuro mejor. Al llegar, el hombre la recibió con los brazos abiertos, y Ana sintió una oleada de alivio y felicidad. Le contó todo lo que había vivido en esos pocos minutos fuera, sus miedos y también sus pequeñas victorias. Él la escuchó con atención, sin interrumpir, consciente de que ese era solo el principio de muchos retos, pero también de muchos triunfos. Esa tarde, decidieron trabajar juntos en pequeños proyectos dentro de la casa. Ana ayudaba a organizar la biblioteca, colocando con cuidado los libros que parecían contar historias de mundos lejanos y aventuras por descubrir. El hombre la observaba, maravillado de cómo una niña que había estado perdida podía encontrar tanto placer en aprender y explorar. Mientras conversaban, Ana le confesó su miedo a no ser suficiente, a que su pasado oscuro siempre la alcanzara. El hombre, con voz firme pero cariñosa, le aseguró que su valor no dependía de su pasado, sino de la fuerza con la que enfrentaba cada día. «Eres más fuerte de lo que crees, Ana», le dijo. «Y aquí, nadie te juzgará por lo que fuiste, sino por lo que eres y lo que serás». Esa noche, mientras la mansión se apagaba lentamente, Ana escribió en un cuaderno que había encontrado en la biblioteca. Escribió sobre sus miedos, sus sueños y esa esperanza que ahora brillaba en su corazón. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. El hombre, al leer esas palabras al día siguiente, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Comprendió que su papel no era solo ofrecerle un refugio, sino también ser su guía, su apoyo incondicional para que Ana pudiera crecer y sanar. La mansión, que antes parecía un lugar frío y vacío, ahora vibraba con la vida y la transformación de dos almas que se habían encontrado en el momento justo. Cada día, cada paso, cada palabra, construía un futuro más brillante, un futuro donde la esperanza superaba al miedo. Porque a veces, la verdadera fuerza está en aprender a confiar de nuevo, en dar el primer paso incluso cuando todo dentro de uno grita que es imposible.
Y Ana, con su valentía silenciosa, estaba demostrando que nada es más poderoso que el deseo de renacer y ser amado. El sol comenzaba a asomar tímidamente cuando Ana despertó sintiendo una mezcla de emociones que no podía explicar del todo. Había recorrido un largo camino desde aquella noche fría en la que lloraba frente a la puerta de la mansión. Ahora, por primera vez, sentía que su vida tenía sentido, que su corazón podía sanar, aunque aún quedaran sombras que enfrentar. Durante la mañana, el hombre le propuso salir juntos a un evento en la ciudad. Una pequeña feria cultural donde podrían conocer gente, aprender cosas nuevas, y sobre todo, que Ana empezara a integrarse en un mundo que parecía lejano pero que ahora estaba a su alcance. Ella aceptó con nervios, pero también con una determinación renovada. Al llegar, Ana se sorprendió por la cantidad de personas, los colores, los sonidos y las risas que llenaban el lugar. Era un mundo vibrante, lleno de vida, tan distinto a lo que había conocido. A pesar del bullicio, ella se mantuvo junto al hombre, sintiéndose protegida, pero también con ganas de explorar y descubrir. Mientras caminaban entre los puestos, Ana comenzó a sonreír de verdad, una sonrisa que nacía desde lo más profundo. Probó sabores nuevos, escuchó música diferente y hasta participó en un pequeño taller de pintura donde sus manos, temblorosas al principio, comenzaron a crear formas llenas de color y vida. El hombre la observaba, orgulloso y emocionado. Sabía que ese día representaba mucho más que una salida. Era una victoria contra el miedo, un paso hacia la libertad emocional y social que ambos anhelaban. En ese instante, entendió que la verdadera riqueza no estaba en la mansión ni en el dinero, sino en esos momentos de conexión humana que transformaban vidas. De regreso a casa, Ana y el hombre conversaron sobre lo vivido. Ella confesó que aunque había disfrutado mucho, aún sentía miedo de ser rechazada, de no encajar del todo. Él la escuchó atentamente y le recordó que el valor no estaba en ser perfecta, sino en ser auténtica. Cada paso que das, incluso los que parecen pequeños, te llevan hacia adelante. Y aquí estaré para acompañarte siempre. Esa noche, Ana escribió en su cuaderno una reflexión sobre el día. Habló de sus miedos, pero también de sus sueños renovados. Sintió que cada palabra la liberaba un poco más, y que estaba construyendo no solo un futuro, sino también una nueva identidad. El hombre, al leer esas palabras, se sintió lleno de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, que habría tropiezos y dudas, pero estaba decidido a no abandonar a Ana. Juntos habían encontrado la fuerza para enfrentar el pasado y crear un presente lleno de posibilidades. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizajes, risas y desafíos. Ana asistía a sus clases con dedicación, exploraba nuevos hobbies y poco a poco se abría al mundo con una confianza que crecía día a día. El hombre, por su parte, aprendía a ser más paciente, más humano, recordando que el amor verdadero no se impone, sino que se gana con tiempo y respeto. Un año después, la mansión ya no era solo un refugio, sino un hogar lleno de vida y calor. Ana y el hombre habían tejido una relación que trascendía lo material, basada en el respeto, la confianza y la esperanza. Habían transformado no solo un espacio físico, sino también sus corazones. La historia de aquella niña que lloraba frente a una puerta se había convertido en un testimonio de valentía y redención. Porque a veces, abrir una puerta puede cambiarlo todo, puede dar inicio a una nueva vida, a un renacer inesperado. Y así, en el silencio de la noche, mientras la mansión descansaba bajo la luz de la luna, Ana y el hombre sabían que su historia apenas comenzaba, que juntos podían enfrentar cualquier tormenta y que el futuro les pertenecía. Porque cuando el amor y la esperanza se unen, nada es imposible.